Este es el espacio Cómo se usa y le vamos a dar la bienvenida a Gris Perla. ¿Cómo andas, Gris? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bienvenida Gracias. a Artes. Y nos vas a enseñar a usar Acrílicos. Acrílicos Eureka, sí. Sí, vamos a trabajar con acrílicos. ¿Con pliegues? ¿Vas a enseñar a hacer pliegues? Sí, vamos a fumar un poquito la tela para ver cómo trabajamos con el acrílico y de ahí en más empezamos a hacer otras técnicas después. Hoy simplemente vamos a vetear con el acrílico para ver cómo unificamos entre sí los colores. Bueno, empezamos. Bueno, bárbaro. Dale. Antes de empezar a trabajar con acrílico siempre humectamos el pincel con agua y sacamos el exceso de agua en un trapito de algodón, ¿sí? Puede ser en un papel también. Es importante a veces que mojemos bastante el pincel porque lo que es la virola del pincel carga agua. Entonces es importante que esté bien humectado el pincel. Vamos a trabajar este lado de la casaca, dado que este otro lado ya está casi terminado. Tengo colores verde cadmio, óxido de cromo, gris de paint y amarillo cadmio para trabajar con estos verdes que hice el vestido de la nena. Agarré ahora un verde cadmio. Lo que yo quiero explicarles, ¿sí?, es cómo vamos a vetear. El color es medio transparente, ¿sí? Entonces lo vamos a apoyar sin miedo en esa base que yo ya hice y voy a como a esfumar con el pincel y a cargar la tela. Si nosotros vemos el otro lado de la casaca, es un verde más clarito. Sí. Entonces, una vez que ubiqué todo el verde, vamos a ir con un amarillo arriba. Vamos a ir con el amarillo para aclarar ese verde cadmio en algunas zonas. Y fíjense que depende de la presión que hacemos con el pincel, es como se va a ubicar el acrílico en la tela. Estamos trabajando sobre un bastidor de tela. Si yo quiero dejar una parte más oscura del verde, me voy a frenar y voy a ir dejando de hacer presión con mi pincel. Claro. Saco el exceso de pintura nuevamente en el trapito de algodón y voy a seguir acomodando la pintura, ¿sí? Acá tenemos una oscuridad importante, así que voy a tomar el tono gris de paint, que es un azul con un poquito de negro, un azul bastante oscuro. Sí. Vamos a hacer esa manchita y a veces nos da miedo manchar. Eso te iba a decir, ¿no? Es un color tan oscuro que quizás nos da un poco de miedo porque decís, uy, se va a poner todo oscuro toda esa zona oscura y cómo después vuelvo para atrás, ¿no? ¿Cómo hacemos? No. Lo que hacemos es volver a tocar con el verde, sí, ¿está? Y pasamos cerquita del gris de paint. Vuelvo a sacar el exceso de pintura y unifico los colores con los colores que tenemos abajo, que son los otros verdes. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que el acrílico siempre se va a mantener activo. La gente cree que el acrílico se seca rapidísimo y no es así. Y aparte lo reactivamos con agua también. Sacamos el exceso. Yo trabajo mucho con un trapito de algodón porque saco el exceso. ¿No usas ningún retardador de secado? Realmente a veces los utilizo, pero en este caso no. El acrílico me espera, siempre me va a esperar. Fíjense cómo voy a unificar y no se van a ver rayas, ¿sí? Es la presión que yo voy a hacer con el pincel lo que me va a dar ese aspecto que ustedes ven en la tela. Claro. Por eso les decía, para hacer pliegues, de repente tenemos que marcar algunas líneas. Ahora, si ustedes ven, líneas no hay. Si yo quiero marcar líneas, voy a mojar nuevamente con gris de paint, ¿sí? Hago una línea, saco el color gris de paint con agua, saco el exceso del agua en el trapito para que el pincel no esté sobrecargado con agua y vuelvo con el verde. En la paleta piso la pintura, ¿sí? Para ver el tono. Claro. En este caso, en un plato blanco me es de utilidad. Seguro. Para saber qué es lo que yo llevo a la obra. Y vuelvo con el verde. Fíjense que parecería como que solo, ahí, se va acomodando. Se va acomodando todo. Acá hacemos un pliegue. Acá en este vestido faltan también los voladitos que están arriba. Fíjense que ahí se me corre el gris de paint un poquito. ¿Qué hago? Humedezco nuevamente el pincel, saco el exceso de agua que tengo en el pincel y lo levanto. Lo voy a levantar. Claro. Se va a correr. Y ese va a ser el aspecto de ese plieguecito. También podemos seguir trabajándolo, ¿no? Qué buen recurso ese, ¿no? De levantar la pintura con el agua y... Sí, siempre. Y bueno, desde ya que tiene que estar siempre fresco, ¿no? Sí, Para sí, hacerlo. sí. Los acrílicos
siempre al humectarlos un poquito se vuelven a reactivar. No es que quedan secos y que no los puedo tocar más. Claro. El acrílico se reactiva y siempre me espera, que la gente cree que el acrílico se seca rápido y a veces tiene no espera miedo. un día, ¿no? No, por supuesto. Desde ya, espera un poco No, un día no, pero sí nos da tiempo cuando estamos trabajando a poder hacer este tipo de cosas. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre trabajando con un trapito con el para trapo, sacar. eso es esencial, claro. Es esencial porque sacamos la sobrecarga que pueda tener el pincel para poder esfumar en el cuadro, ¿sí? Claro. Y es una técnica de humedad sobre humedad, húmedo sobre húmedo. Entonces acá voy a hacer el filo y después lo voy a tapar con voladitos ahí arriba, como tiene la manguita. Claro. ¿Sí? Entonces ahí vuelvo y voy soltando el pincel cada vez que me acerco al otro color y solo se van integrando los tonos, ¿sí? Lo que veo que también siempre prácticamente hasta ahora usaste el mismo pincel. Sí. Ni siquiera un liner para las zonas más oscuras. No, este es un lengua de gato. El lengua de gato lo puedo usar de filo, ¿sí? De esta manera y puedo marcar las líneas de los pliegues. Sí. A veces con un solo pincel se puede hacer casi todo un cuadro. Y más que nada, bueno, el pelo, las líneas que tiene el cuadro, sí, busco un pincel redondo o un liner. Pero normalmente con un lengua de gato o con un chato. Y además podemos hacer la sobrecarga en un cuadro para bueno, ir suavizando. Y después todo el trabajo que uno vaya haciendo va a ir acercándose al realismo, ¿no? Tal cual. Básicamente, o sea, usaste 4 colores. Sí. Y bueno, y después agua, trapito. Y nada más. Y nada más. Se puede usar glazing también. Ah, el glazing. El glazing. Una vez que yo tengo todo trabajado, voy a limpiar el pincel, saco bien el exceso de agua, porque el glazing no es compatible con el agua. Humedezco el glaseador. Lo voy a pasar, si quiero oscurecer, por ejemplo, este rinconcito de la chaquetita, ¿sí? Y voy a hacer una sombra. Voy a hacer una sombra con gris de paint. Lo voy a apoyar sin miedo. Bien, al filo. Saco el exceso nuevamente del gris de paint y lo voy a suavizar y lo voy acomodando como yo quiero. Voy haciendo la sombrita. Qué bueno. Qué bueno, Gris. Me encantó, está muy bueno esto de aprender a hacer estos pliegues que bueno, son tan fascinantes y que no es tan simple, ¿no? Por ahí, pero de la manera que lo enseñás, creo que se puede lograr y de manera fácil, me parece, ¿no? Sí, yo lo veo fácil. Se asusta cuando ve tantos pliegues y dice, ay, no, pero creo que es ponerlo en práctica y bueno, y animarse, ¿no? Es concentración. También. Es concentración. Obviamente al lado de una claridad y una oscuridad. Eso es lo que te iba a decir. Siempre es importante, ¿no? Cuando aparecen esos pliegues tan oscuros, siempre va a aparecer uno mucho más claro, contrastando. No hay que tenerle miedo al acrílico y no hay que tener miedo a los pliegues, a nada de lo que queremos hacer. El acrílico es súper genial para trabajar, seca rapidísimo. Bueno, lo lindo es que todo se puede aprender y poniéndolo en práctica, ¿no? Es la forma de hacerlo, ¿no? Y de adquirirlo.